Hola, no, quiero saber primero cómo me escuchan, cómo va todo. Eh, Hoy día mi nombre es Jorge Ramírez, estamos comenzando a armar una aventura a través de estos lives de TikTok. Vamos aparte que me ven abrigado, que hace un poco de frío acá en Santiago de Chile, para la gente que nos ve afuera, vamos a hablar un poco de la radio, de lo que es este medio de comunicación y especialmente los locutores, las voces. Vamos a invitar a un amigo que esté conectado, vamos a invitar a Nicolai, que va a ser la persona que nos va a acompañar el día de hoy en esta transmisión, en esta conversación. Ahí lo voy a invitar para que se sume en unos minutos más. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, ahora sí. Ahora me acaba de avisar. Estoy conectado junto con él. Está por WhatsApp. Vamos a conversar un poco de la radio. Vamos a conversar sobre técnicas para la voz, para... ahí está. Ahí está. La vamos a sumar. Está ahí. Nicolás, súmate. Ahí se está conectando, vamos a hablar con Nico Stagnaro, vamos a conversar, le voy a contar un poquito cuando él se conecte, cuando él esté listo para conectarse. Nicolai, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. No te veo, no sé si te Sí, veo en mira, tengo un pantalla. problema por acá porque dice, necesitas tener acceso live para emitir videos live como invitado. Puedes emitir un live mediante audio, dice. Ya, deja ver cómo solucionamos esto. Sí, Esto es nuevo para todos. Necesito, porque no tiene acceso a la función. Ah, tú no tienes acceso a la función de live. no tengo acceso a la función de live. Debo haber pensado esa cosa primero. Sí, ¿no? Y aparte que nunca he hecho un live en mi puta vida en TikTok. Bueno, con ese vocabulario tampoco. Tampoco lo voy a poder hacer. Así que olvídense de que voy a hacer un live. Así que no, bien. Pero por lo menos me escuchan bien en audio, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien. Voy a ver si puedo sumar alguna foto tuya para que la gente te pueda ver, para que sepan más o menos con quién estamos hablando. Eh, Les voy a contar, Nicolás Zagnaro es periodista, es locutor profesional de la Escuela de Locutores de Chile, si no me equivoco. Así es. Así es. Eh, Periodista, hoy día está en Radio DN los fines de semana. Claro que sí. Estás desde que terminan las transmisiones deportivas, tú estás en la continuidad. Cuéntame un poco. Sí, mira, bueno, yo el fin de semana básicamente hago continuidad en la radio, sobre todo en las horas que hay que llenar con contenidos en vivo, ¿ah? O sea, más allá de- de una programación o de una parrilla musical, la idea de la radio siempre es estar todas las veces posible en vivo y en directo y con contacto permanente. Entonces, bueno, una de esas voces soy yo durante el fin de semana. Y sobre Una, todo en el horario más reservado que el mío, que es de las 6 de la tarde, y todo depende también de la programación del fútbol. para la gente que conoce ADN, que es fanática del fútbol, él es el famoso ruso. Así es, el El mismísimo. ruso de Ellos ADN me... Deportes. Claro que sí, pues la banda de ADN Deportes me apodó de esa manera y así estoy, pues, durante ya 3 años aproximadamente. Vamos por los El 3 años, sí, ruso, por los 3 años. el ruso porque tu nombre es Nikolai Alexei Stagnaro Stañaro. y Stagnaro y nunca, siempre me ha costado tu segundo apellido. Sabarin, con acento, Savarin. o sea, con acento no con tilde, sino que con acento ahí en la segunda A. Sabarin. Lo conozco hace casi 20 años y todavía no digo bien su apellido. En realidad, yo creo que. Yo creo que Fernando Solís dice bien tu apellido. Claro, porque se lo tuvieron que lo, Eh, lo le tuvieron que decir que se pronuncia de tal y tal manera hasta llegar obviamente al punto en que afortunadamente lo dice bien. Y para mí es un ah, honor que Fernando Solís diga mi nombre y mi apellido al aire. pero tu experiencia en radio no la vamos a cerrar. Nadine, tú has pasado por las principales radioinformativas de este país. Sí, bueno, principalmente en Bio Bio y en Cooperativa, eso ya hace como 12 años atrás aproximadamente, ¿ah? Pero mi primera incursión así profesional como tal en radio fue precisamente en la Bio Bio.
En la Bio Bio estuve, ¿cuánto? Aproximadamente el 2010, o buena parte del 2010, hasta que me llamaron de cooperativa. ¿Ah? Y ahí estuve eh, oficiando más que nada como reportero, ¿ah? Como reportero en distintas áreas y, bueno, naturalmente en varias cosas que la radio así lo estimaba conveniente, pero hicimos de todo un poco, pero principalmente enfocado más al reporteo en cooperativa. En Antonio Belet, En en Antonio Antonio Belet Belet 223. Sí, pues. 223. Ya, ya no ahora que están en el barrio Yungay, están en otra zona. No, Saluda no, no. a gran colega Víctor Mondaca, Qué que grande. pasó por ahí. Qué grande Víctor Qué Mondaca, grande, así que Víctor Mondaca. Un hombre de radio hecho y derecho. hecho y derecho, totalmente. Hablamos un poquito de los medios que has estado, pero tú partiste, ¿en qué año partiste tú en radio y cómo fue el paso? ¿Cómo entraste a la radio? ¿Qué cosas hiciste? ¿Por qué te llamó la atención la radio? Mira, esto viene igual de una larga historia, pero la voy a tratar de resumir en pocas palabras para que no sea tan prolongada la conversación. Bueno, yo, yo siempre he estado como dando vueltas cuál podría ser como la respuesta ante esa llegada a la radio. Yo en un principio cuando chico me gustaba mucho más la televisión. Ya me gustaba, yo alucinaba con la televisión, alucinaba con ser parte de la pantalla chica. Entonces, a mí siempre me gusta la televisión, me gustaban las cámaras y todo eso, lo que se hacía en la tele principalmente. Pero yo creo que hubo un punto de inflexión en esa infancia que fue cuando me dio la peste cristal, como a los 7 8 años aproximadamente. Eh, Resulta que hace un tiempo atrás que en un cumpleaños me habían regalado un audífono con radio, que era muy bonita, muy bonito. Yo creo que fue para mí uno de los mejores regalos que tuve en cumpleaños. Y claro, tenías la opción de poder escuchar AM y FM. Y yo aluciné con ese regalo. El problema de esos audífonos con radio es que no recepcionaba, quiero decir, bien la FM. Entonces ya era casi inaudible. Y lo único que que llegué a escuchar en ese aparatito fue la radio AM. Y me empezó a llamar poderosamente la atención cómo salían las noticias, con las identidades de las radios, bueno, muchas cosas que yo quería saber cómo se hacían por dentro, ¿ah? Porque todos pensábamos que en los aparatos de radio hay duendes que están ahí trabajando en esa cajita y están haciendo de todo un poco. Entonces me empezó a llamar las voces, me empezó a llamar la dicción, la forma en cómo entregar las noticias. Yo siempre recuerdo que muchas veces yo escuchaba mucho radio chilena. La Escuchaba mucho mítica radio radio chilena. chilena, Primera Plana, La Chispa del Deporte y otros programas que se daban al aire por esa radio, porque piensa que estaba solamente escuchando pura M, pero siempre me quedaba en el 660, que era la radio chilena. Entonces, la llegué a escuchar muchas veces. Y eso me empezó a llamar la atención en cuanto a la radio. Y bueno, ahí después ya escuchando la FM, por supuesto, la música, la forma en que los locutores pronunciaban las palabras, las voces me llamaban mucho la atención. Y eso es lo que me acercó en cierta manera a la radio, a darle un giro quizás a mi vida en vez de estar en la televisión. Dije, no, la radio. Me gusta más la radio porque, mira, primero nadie te ve, te reconocen por tu voz. Como ahora, como hay una ahora, foto claro. tuya. Claro, exactamente. Entonces sentía que la radio era efectiva, era más íntima, pero mucho más efectiva. Y no había tanta exposición solamente que sea solamente la voz. Entonces ahí empecé a ver cómo podía, qué opciones tenía como para poder quizás acercarme a una radio años después. Después, bueno, tuvieron que pasar por lo menos su buen tiempo como para poder recién llegar a la radio propiamente tal. Lo demás era como auditor, pero yo gracias a la radio aprendí a escuchar a los locutores, a cómo pronunciar, a cómo entonar. Para mí fue un mundo realmente fascinante desde ese momento. ¿Alguna voz que te atrajera en ese minuto? Porque en mi tiempo, cuando yo empecé a escuchar radio, yo la escuchaba con mi mamá, que en paz descanse, y escuchábamos Pudahuel, y me llamaba la atención la voz de Balmores Fajardo. Claro, Me claro, llamaba mira, mucho la atención. Aparte, mi mamá era fanática de Balmo claro. y lo escuchaba toda la noche. ¿Tú tenías alguna voz que tú dijeras, wow?
cómo lo hace, de de todo lo que escuchabas en ese tiempo. Mira, la vuelta de la vida, ¿ah? O sea, uno de chico escucha la radio Pudahuel y no nos imaginábamos que llegamos a alcanzar a trabajar con ellos mismos, po, ¿ah? Pero yo mismo. Con el propio, tú hablabas de Balmores Fajardo y trabajamos y tuvimos el privilegio de poder trabajar con el propio Balmores Fajardo, voz histórica de Radio Pudahuel. Bueno, así muchas radios como por ejemplo que se escuchaban en la casa como Aurora. Yo me acuerdo siempre de la Radio Aurora, las voces de Cristian Gordon, de Miguel Dabañino, de Luis Schwanner. Eh, También me recuerdo mucho que se escuchaba en el auto, por ejemplo, la antigua Concierto. Siempre me llamó la atención la voz de Julián García Reyes con los pensamientos. Es como, yo llego a relatar esto y inmediatamente se me viene a la mente los, los famosos pensamientos, esa voz profunda que retumbaba el lugar cada vez que se escuchaba. Es un clásico, es casi como es parte del gen de la radio, de la radio FM. Bueno, y otras como Horizonte, pero siempre fue como de la línea de la casa de lo que hoy día muchos llaman la música para encerar, o sea, Aurora, Pudahuel, Romántica y Sintonía. Otra de las radios que ya no existen. Sintonía de Eurodomich, si no me equivoco. Exactamente, sí. Que en paz Sí, descanse, falleció hace algunos años. claro que sí. Y resulta que Sintonía, a diferencia de la Aurora, de la Pudahuel o quizás de la Romántica, es que no siempre mezclaba las sandías caladas en español, sobre todo baladas latinas, pero con lados B. De repente habían temas que uno desconocía y eso es lo que quizás llamó la atención en cuanto a la programación, que tenía muchos lados B. Y claro, y muchas canciones que yo no las reconocía en su momento, pero eran parte del recuerdo de mis padres. Entonces esa radio también era parte de, podríamos decir, la banda sonora de la casa. ¿Ah? Ese es el circuito en que nos rodeábamos en cuanto a la radio, como oyentes. Y pasamos de oyentes, de escuchar, de pensar quién está detrás de lo que está al aire, a estar al aire. Tú partiste en Radio Maipú. Cuéntame, Exactamente. ¿cómo llegaste a la radio? Mira, Eh, yo todas las historias que he escuchado de cómo ha llegado la gente de radio son alucinantes. Yo creo que mi historia era alucinante, pero son sí, todas casi. totalmente. Son súper interesantes porque detrás obviamente hay cierta persistencia y también más que, más que suerte, ganas de poder estar ahí. Creo que las ganas son súper fundamentales para poder llegar a este medio, las ganas de aprender, el entusiasmo, o sea, la pasión que hay detrás obviamente de este medio es lo que finalmente te mueve y te dan ganas de aprender y decir, aquí yo me quedo. Y fue justamente esa vez en que dije yo, no, aquí yo me voy a quedar. Bueno, resulta que para el año 2000 aproximadamente, yo tenía un vecino que trabajaba como guardia, nada más y nada menos que Iberoamericana Radio Chile. Y resulta que yo le pregunté a él si podía ir un día a ver cómo se hacía la radio. Y profesionalmente fue la primera vez que yo fui ahí a Iberoamericana Radio Chile a conocer la radio como tal. Yo quedé loco, de verdad quedé loco. Esa fue la primera vez que yo estuve en Iberoamericana Radio Chile. ¿Ah? Cuando, bueno, no existía ADN ni ninguna de esas radios, pero sí existía el famoso edificio donde albergaba todas las radios. Era una novedad en que meter 8 radios en un solo consorcio cuando no era la esencia de esos años. Entonces, Iberoamericana fue pionera en ese aspecto. Y no, realmente fue una experiencia fascinante. Y en segundo lugar pasan los meses y me pongo a escuchar las radios de la comuna, las radios de Maipú. Y en uno de esos programas había un programa deportivo el día domingo y me sonaba familiar esa voz. Me sonaba familiar esa voz porque era un conocido de mi papá. Entonces yo le dije, yo le pregunté, oye, ¿tú conocías a esta tal persona? Se llamaba Víctor Agustín Gutiérrez.
Y me dice, sí, él fue vecino en donde yo vivía y bla, bla, bla. Oye, ¿tú puedes hablar con él como para ver si podemos ir a la radio a conocer cómo se hace la radio como tal? Y a la semana siguiente fui, pues. Fui y yo solamente quería ir a ver. Y él me pasa un micrófono y ahí sale la primera vez en que yo salí al aire en mi vida por la radio. Fue un día domingo, me acuerdo, por la tarde. Esa era la radio Maipú. Quedaron como en una especie, como una cabaña, como en un cerrito, en una cabaña bien rústica, chiquitita. Y bueno, eh, una radio hecha muy a pulso. Y me dio la posibilidad de poder hablar en el micrófono. Le hacemos una pequeña entrevista, cómo estaba, qué es lo que hacía yo, qué lleva en el colegio, bla, 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 y todo lo demás. De hecho, yo tengo la grabación, pero no la he escuchado hasta el día de hoy porque me da cierta vergüenza. Lo que no, lo que pasa regularmente no es raro. Uno cree que uno cree que es un bicho raro escucharse, verse y le Sí, afecta a todos. A la gente que está en radio, a la gente que trabaja en medio, no es que les guste verse en pantalla porque hay un ego, hay una forma de que uno se empieza a corregir, de que lo está haciendo bien, mal. Cuando vea este live, probablemente diga, oye, ¿por qué saliste así? ¿Por qué se hace de tal o cual manera? Y eso te pasó. Y de ahí empezaste y te sumaste a la radio Maipú. Quiero dar un poquito de contexto, si no me equivoco, 2001, 2002, si no me equivoco ese año. 2000. Sí, 2000. 2000, año 2000, Había una sí. proliferación de muchas radios locales en las comunas. Maipú, Claro. Puente Alto, en San Bernardo, en Quilicura, había mucha radio local. También venía de la mano con estos grandes consorcios que empezaron a aparecer con Iberoamerican Radio Chile en esa época, Así es. eh, con CRC, que después se fusionaron y es lo que ahora es Iberoamericana Radio, Así y es. empezaron a aparecer estas radios locales que empezaron a generar contenido y a empezar a democratizar, entre comillas, democratizar el contenido, porque, por ejemplo, en Maipú, la primera radio que hubo fue Radio Maipú, si no me equivoco. Exactamente, la primera radio fue Radio Maipú. La primera radio fue Maipú. Y sí, pues digamos que democratizó naturalmente el contenido porque muchas radios comunitarias, o sea, hay hasta el día de hoy hay más, o sea, hubo una proliferación de estas radios y más contenidos que no se podían emitir lamentablemente en radios comerciales, producto de los compromisos justamente comerciales que existen hoy día que existen al día de hoy en estos medios. Entonces, las radios comunales, además de, bueno, entregar más libertades editoriales y en cuanto de contenidos, eh, yo las catalogo como escuelas, como verdaderas escuelas de quienes hoy día trabajamos principalmente en las comunicaciones en todo sentido, no necesariamente en medio de comunicación, sino que en las comunicaciones en general, bueno, desde eh, técnico en sonido hasta llegar a periodistas, muchos se formaron en las radios comunales. Y bueno, yo soy parte de ese, bueno, nosotros somos parte obviamente de ese círculo privilegiado porque ahí comenzó todo, fue el comienzo prácticamente de una carrera que si bien tuvo sus años, sus pequeños años de interrupción, pero nunca desligándome de las comunicaciones en general, eh, mayormente he hecho radio en mi vida. Entraba al punto de la radio porque siempre me llamó la atención de que, por ejemplo, Maipú tuviera la primera radio local, fuera Radio Maipú. San Claro. Bernardo, yo soy San Bernardino de toda la Ujú. vida. Había una radio local, que era Radio Chena, Sí, pues Radio pero Chena, que estaba en AM. que estaba en AM. Y siempre me llamó la atención de que Maipú, Puente Alto, que hoy día son comunas más grandes que en San Bernardo, no tuvieran Claro, antes un medio local como sí lo tuvo en su minuto San Bernardo con Radio Chena. claro. Sí, algo que siempre me llamó la atención. Yo pensaba por ejemplo, la radio Maipú existía desde muchos años, pero partió en el año 99, 2000, recién la radio en la comuna. Después, como el 2001, apareció como la segunda radio en la comuna que fue Radio Mirador, donde también estuve. También estuve mucho tiempo ahí, pero entre las dos se hizo una competencia bastante interesante porque era como un tira y afloja de voces,
de conocidos que se iban de radio en radio, y una de ellas fui yo. Entonces, muchos de ellos pasábamos o a la Maipú, o a la Mirador, o a la Mirador, o a la Maipú, pero hubo una competencia bien, bien bonita en ese tiempo. En esa época todos lo vivimos, de una u otra forma. En algún minuto a mí me pasó que yo estaba en una radio en San Bernardo, me fue a la radio de la municipalidad, y esta historia se repite con colegas, Claro. amigos de nosotros que han trabajado en medios y que se repiten, ni siquiera es como que es una historia única, y por eso esta entrevista, porque primero conversamos con Nicolás, somos amigos desde ya casi 15 años, si no me equivoco, un poquito, Así estamos por es. ahí. Y estamos hablando de la radio. Nicolás partió, nos contaba un poquito de su aventura. Para los que nos están viendo recién, estamos conversando con Nicolás Estagnaro, que es Estañaro, pero siempre lo voy a anotar ahí. Estañaro, que es hoy que es periodista, locutor hoy día en Radio ADN, está los fines de semana, y también una voz reconocida en algunos otros medios, también ha estado reporteando, y vamos a hablar un poquito de las voces, de cómo se trabaja una voz para radio, porque no solamente tú estás en ADN en este minuto, sino también haces locuciones comerciales para otros medios, por ejemplo, para el sur de Chile, para la Sí. gente que escucha la Radio Sago. Nicolai, una parte de sus voces, voces comerciales que lo pueden escuchar también en otros medios. Y Nicolai, antes de volver a contar un poquito tu historia en los medios, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿En qué trabajaste tú la voz? ¿Cómo la trabajaste? ¿Cómo partió esa voz de Radio Maipú, que es totalmente distinta a la que escuchamos hoy en ADN, la que escuchamos hoy día en Radio Sago? ¿Cómo tú trabajaste esa voz? Aparte de haber hecho la escuela de locutores que te dio como las principales armas, ¿qué es lo que usas tú? ¿Qué es lo que haces tú diariamente o antes de salir al aire? Mira, como yo te decía, aquí hay bueno, aquí se conecta también la historia de cómo llegué a escuchar radio, sino que me sirvió mucho escuchar radio, me sirvió mucho detenerme en cómo los locutores, naturalmente empezaban o sea, empecé a escuchar, a copiar sus entonaciones, a soñar alguna vez que iba a tener una voz así aproximadamente. Pero pero más que nada más que nada escuchar radio, mucha radio. O sea, escuchar sobre todo a los locutores comerciales, a los que leían noticias, a los que aparecían al aire, porque yo me acuerdo que cuando empecé en radio como tal me costaba mucho improvisar, muchísimo, muchísimo. Yo creo que la parte más eh, complicada de todo esto es la improvisación. Y la improvisación, ¿cómo se alcanza? Con el paso del tiempo. Me sirvió mucho la instrucción de mucha gente que trabajaba en la radio, sobre todo de Víctor Agustín Gutiérrez, que él me enseñó muchísimo, muchísimas cosas de ampliar el vocabulario, por ejemplo, de ocupar el diccionario, de, mm, de aprender a improvisar, y eso también sumado a que yo escuchaba también mucha radio como para aprender justamente a improvisar en un momento en que no tenía, no sé, pues, información en mis manos. Lo que debo admitir que lo que más me costó, pero que logré superar muy bien, fue la improvisación, porque créanme que estar sentado a un micrófono no es decir cualquier cosa. No es decir cualquier cosa. O sea, sentarse y ponerse de frente a un micrófono no es decir cualquier cosa como mucha gente piensa. Aquí hay preparación, aquí hay, como yo te decía, improvisación, pero dentro de esa improvisación hay que tener un nivel de cultura. Y eso se agradece mucho de quienes escuchan radio diariamente, que sus voces tengan cultura general, que eso Una es frase, como que creo que es como el requisito mínimo, ¿no? una frase que repite constantemente don Francisco, creo que no es de él, pero él la repite mucho, que es la preparación es la base para la improvisación. Tienes que estar Claro. preparado, informado, eh, estar atento. Antes de entrar al contenido, me gustaría un poquito para la gente que nos está viendo o que va a ver esto, la voz. Yo creo que tener un tono de voz distinto, yo tengo un tono raro, pero tú tienes un tono de locutor, impostación de la voz, tienes un tono espectacular. Eh, ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo practicas trabalengua? Siempre ponerse una bufanda cuando estos días.
practicar. ¿Cómo tú a una persona, yo me imagino nosotros mismos hace 20 años atrás o 30 años, 20, o 20 años atrás, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere hacer esto y quiere, por ejemplo, hacer un live y que se entienda lo que dice? Claro. Primero que todo, como decía don Francisco, la preparación es la base de la improvisación, porque si vas a improvisar, prepárate. Prepárate lo que vas a hablar, prepárate de lo que tú sabes. Lo importante cuando tú haces un live, y esto también aplica a muchas redes sociales, es que tienes que hacer lo que a ti te gusta. Tienes que hablar de lo que a ti realmente te gusta, te interese y te llame poderosamente la atención. Y en base a eso, tú tienes que prepararte. Tienes que prepararte, leer, qué sé, ahora, ahora con las tecnologías, ver videos de YouTube, leer material en la Wikipedia, pero siempre estar preparados para poder decir algo. Esto es lo mismo, en la radio también, pues, tanto en la radio como en los live de redes sociales hay que estar preparado para poder salir al aire y jugar y estar seguro. Porque yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos de quienes trabajamos en radio, sobre todo, que cuando se prende la luz de aire del micrófono nos transformamos, nos sentimos personas seguras de nosotros mismos, nos empoderamos o sea, el hecho de acercarse a un micrófono te empodera muchísimo y eso me pasa mucho a mí. Yo me empodero con el micrófono y eso y creo que eso es una sensación que quizás no puedo describirla en estos momentos, pero sí la puedo resumir en cuanto a empoderarse. Yo creo que esa es la palabra correcta al momento de enfrentarse a un micrófono. Y en cuanto a la preparación, bueno, yo tomo harta agua, eh, igual leo previamente los textos que a mí me mandan antes de grabarlos, algunos ejercicios, por ejemplo, de abrir o cerrar la boca bien. eh, los ejercicios de respiración son fundamentales, o sea, para poder hablar hay que respirar no desde del pecho propiamente tal, sino que de la guatita, ¿ah? Donde está el diafragma, el famoso diafragma que nos permite, ¿qué cosa? No es que la voz nos salga más grave, sino que tenemos mucho más aire al momento de hablar y así no se nos agota más rápido, porque si respiramos del pecho se nos agota de una el aire. Bueno, y también otras cosas como por ejemplo, em, claro, eh, Agüita, oír, miel con oír. limón, No, algún... fíjate que porque yo sé que tú eres últimamente bueno no. para el mate, pero no sé si el Sí, yo soy mate bueno para el servirá. mate. Mira, yo el mate para mí es como Catalizador. es como energizante, más que nada. Eso. En vez de Es un un Red Bull, energizante. Claro, es mucho mejor que el Red Bull, mucho mejor que el Red Bull, o sea, más sano que el Red no hay Bull, duda. sí, absolutamente. Lo que pasa es que el mate genera sienta una energía distinta por ejemplo, a la bebida energética, al café. Es genera es como una sensación o sea, como leí una vez, el mate te genera una sensación de calma, de bienestar y a la vez de energía. El café te genera energía, pero el bienestar es ahí nomás, porque si te tomas 3 4 tazas de café, vaya a tener una acidez, pero horrible. Así que, y la bebida energética como que es muy rápida la energía y de repente te vas abajo, te vas en un precipicio en cuestión de segundos y se te acabó la energía. En cambio, el mate como que te mantiene atento todo el día. Agua, mucha agua, tomar mucha agua, o sea, beber harta agua, sobre todo antes de grabar, beber agua, mojarte los labios con agua para que no se te seque o no te salgan algunos ruidos extraños al momento de grabar. Eso Cuando también es se te pega. súper Hace cuando se pegan los labios, claro. el Claro, popeo, hay que como... mojarse los ya. labios para poder salir aire. Pero siempre me han dicho que el agua es el único remedio para todo lo que significa cuidar la voz. Porque, claro, te hablan del té con limón, te hablan de muchas, eh, ¿cómo se llaman? De muchas infusiones. Pero, pero el agua es el instrumento o el ingrediente número uno para este tipo de cosas. El agua. No cambiaría el agua por nada. Nada, solamente agua. Agua pura, nada más. Aunque sea agua de la llave, pero tiene que ser agua. No jugo, no bebidas, no, agua.
ahora volviendo un poco a la época que comenzaste, tú terminaste el colegio, entraste a estudiar periodismo y en el Estudié periodismo. periodismo ¿confirmó tu pasión por la radio o también te picó el bichito del escrito, la tele, porque tú hiciste la práctica en TVN? Sí, no, sí, yo creo que el periodismo en cierta medida fue como por descarte para poder seguir algo relacionado con comunicaciones, pero reafirmó mi compromiso o mi, no mi acercamiento, sino que confirmó mi permanencia en la radio, mi elección por estar en la radio, porque el periodismo tiene mucho de eso, o sea, de la propia radio tú aprendes muchas cosas, más allá de escribir. Obviamente que estudiando la carrera mejoró mi escritura muchísimo, muchísimo, o sea, eh, eh, pero principalmente me llamaba más la atención todo lo que era radio. Eh, pero sí debo reconocer que en el periodo que al estudiar periodismo me mejoró mucho mi, mi habilidad de escribir, porque la verdad que en el colegio no escribía mucho, no era un literato, digamos, que participaba en concursos de cuentos, no, nada de eso, nada de eso. Yo entré a estudiar y ahí recién empecé a escribir como tal. Empecé a escribir como tal. Pero sinceramente no me llama mucho la atención escribir. Pero de que puedo escribir, puedo escribir. Pero si a mí me piden escribir, lo hago. Pero no me nace de repente, no sé, escribir un libro, por ejemplo. Hasta el día de hoy sigo pensando qué libro voy a escribir. ¿Quieres plantar el árbol y escribir el libro? Plantaste el árbol. Claro, planté el árbol, Falta el pero hijo también. claro, pero me falta escribir el libro. El libro. Entonces, la pregunta es, ¿de qué escribo? ¿Qué voy a? La pregunta eh, yo creo que es otra. ¿Qué va a ser primero, el libro o el hijo? Mira, yo creo que a esta En mi altura caso yo creo que el más, libro es mucho más fácil el libro, es mucho más cercano el libro, es más absolutamente. barato. Sí, es mucho más barato. Claro. Es mucho más barato sacar un libro. Ahora, ¿de qué voy a escribir? Esa es la verdad que todavía hasta el día de hoy no resuelvo. No sé qué voy a escribir, pero algo se me va a ocurrir, algo voy a escribir. Porque me gusta a pesar que no soy un aficionado o sea, me gusta la lectura, por supuesto, pero no soy un aficionado a la escritura, en el sentido de que, no sé, todos los días me pongo a escribir. No, 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 no es así. No es así. O sea, solamente si me ordenan o me piden escribir, yo lo hago. Pero más me gusta más hablar, improvisar, leer más que escribir. Y de ahí empezaste a hacer radio. Quiero que te saltes una parte de la historia, porque ¿Ya? esa parte de la historia de Cadena Chile la tenemos que hablar junto con Oscar, a ver si podemos sumar un Sí, po. día y contar un poco lo que fue esa aventura quijotesca que nos hizo ser amigos y también Así conocer a es. mucha gente. Pero creo que esa historia es para un live o contarla, registrarla en video, no sabemos si en YouTube, pero para guardarlo, para que quede para la posteridad. Porque es muy entretenida, es muy, muy rara de lo que se vio. Por eso quiero que nos saltemos esa parte. Ya. Y de los medios, entonces, me contaste que estuviste en Bio Bio, en Cooperativa, estuviste en el sur de Chile, estuviste en el Pingüino Sí. Multimedia. Ahí conocí tu lado rockstar. Una vez, Claro. una, un pequeño paréntesis, lo acompañé un día, fui a Punta Arena a verlo, ellos me invitaron con Oscar, en esos días estaba viviendo unos días muy difíciles después de que mi mamá falleciera unos meses antes, me invitaron a Punta Arena, cosa que siempre se los voy a agradecer de todo corazón, y andábamos en el centro, fuimos al casino y a mi amigo Nicolás lo saludaban como rostro televisivo. Y Claro. nosotros así como que no te conoce nadie, eres un rostro televisivo, Nicolás. Claro. Y tuviste un gran arraigo a pesar del poco tiempo que estuviste en el Pingüino. Sí, porque allá se ve mucha televisión local y claro, el Pingüino también apostó por un canal de televisión en ese momento, bueno, que hasta el día de hoy sigue al aire, eh, pero nunca, no tenía en mis planes, no sé, pues, porque Pingüino Multimedia es una empresa que tiene diario, que tiene radio, que tiene televisión y que tiene naturalmente internet, de pasar por la televisión, porque lo mío era escribir en el diario.
escribir en el diario, armar todo el cuento relacionado a la web del Pingüino, de Pingüino Multimedia, de ver redes sociales y todo eso, pero no se me venía a la mente eso de llegar a la tele. Y fue en un momento imprevisto en que me dijeron, Nicolai, prepárate, ponte la chaqueta, la corbata, porque vamos a ir al aire. ¿Dónde? A leer, te toca leer las noticias. Pero ¿cómo si no me he preparado? No, tranquilo, si el libreto está listo, bla, bla, bla. Así que vamos. Esto fue media hora antes de que comenzaran las noticias. Uy, qué terrible eso. Sí, yo Yo estaba creo, casi listo y me dicen, oye, estaban desesperados en la parte de la tele donde quién iba a conducir las noticias, porque creo que, eh, no sé, alguien por ahí, uno de los lectores tuvo un imprevisto de última hora y se tuvo que ir. Y a mí me habían escuchado en la radio del Pingüino, porque también estuve, hice algunas cositas ahí en la radio como en la grabación, radio, correcto. etcétera. Y me dijeron, ya, vamos al aire, po, vamos al aire. Está, Qué media hora vamos terrible. con las noticias, así que prepárate. Me fueron a maquillar y todo eso. Y salí al aire en la tarde. Esto comenzaba la noticia a la una y, no me acuerdo si a la una y media por ahí, pero esa fue la primera vez que salí en televisión en Punta Arenas. Sí. Y estuviste ahí hasta el final, de donde salió mucha gente del equipo El Pingüino en esa época. Recuerdo muy bien que lo conversamos. Y después llegaste a Radio Carabinero de Chile, donde Ajá. estuviste en las tardes, estaba en cierto horario, la gente cuando iba conduciendo escuchaba tu voz, por eso es, sí, por eso la gente que te está escuchando es una voz muy familiar fuera de lo que ha hecho por Sí, ADN. claro, claro. ¿Estuviste en Radio Carabinero de Chile por cuánto tiempo? Estuve por lo menos 2 años ahí en la radio. Dos Estuve dos años. años en la radio, o sea, colaborando íntegramente para ellos, siempre en la parte de prensa, reporteando cosas institucionales, también haciendo informes relacionados a tránsito, cápsulas informativas, o sea, se hicieron varias cosas que salieron al aire por mucho tiempo. Y sí, estuve también trabajando mucho tiempo en la radio cuando estaba como a un año de que salía en FM. Fui parte fui convocado y fui parte de ese equipo que por lo menos estuve 2 años trabajando con él. Igual colaboraba externamente, después, claro, me tocó trabajar en el departamento de comunicaciones, pero igual seguía colaborando, grabando cápsulas, grabando algunas cositas que ellos necesitaban. Siempre yo estaba disponible para aquello. O sea, mi permanencia nunca estuvo tan, o sea, nunca estuvo tan vigente en ese momento. Es decir, eh, seguía colaborando a pesar de todas las cosas. Oye, mucha gente ha pasado viendo, si quieren hacer preguntas, hagan las preguntas, gente que se ha mantenido harto escuchándonos nosotros, así que gracias. Esto es un experimento y quería entrevistar a un amigo porque creo que tenía que tener un registro de lo capo que es Nicolás Stagnaro, no porque sea mi amigo, sino porque realmente lo es. De ventaja es mi amigo, hay que agradecerlo. No juega muy bien pádel, pero yo tampoco lo hago. Así es que No, eso es verdad. los dos somos muy malos, Sí, pero sí, le no, ponemos no, no. ganas. ¿Cachai? Aparte que lo hago de forma aficionada, así que El problema de nosotros es que jugamos con profesionales. sí, po, Ese claro, sí, problema, el sí. equipo son muy buenos. Son buenos, po, Son sí, pues son muy buenos, buenos. sí, son muy buenos. Eh, Oye, ¿volviste a la televisión de manera esporádica en este último tiempo? Porque aparte de lo que estás haciendo con ADN durante los fines de semana, también estás, y lo de Radio Sago, estás Claro. haciendo live para Mega Noticias. ¿Cómo ha sido esa experiencia de volver a la tele, de que te vean en pantalla? ¿Qué te han Sí, comentado? ¿Te han dicho, bonita. eres el hombre del live de meganoticias.cl? Claro, bonita experiencia. Me gustó, ¿ah? Me gustó volver así en cierta medida a hacer tele, aunque no sea por aire, pero sí a través de redes sociales, que es donde yo salgo principalmente. F- es como para salir, es como para salir del molde, quizás, ¿ah? Esto de estar
de hacer lives, despacho a través de redes sociales como para salir un poquito del molde de lo que es radio, salir un poquito del anonimato de la voz y pasar ya netamente en cámara. Bueno, no es primera vez que yo hago televisión. Manejo algunas cosas, las cámaras y todo lo demás. Y para mí ha sido una muy buena experiencia, interesante por sobre todas las cosas y quién sabe puede abrir otros nuevos caminos, porque en esto hay que no solamente registrar el talento, sino que también hay que aprovecharlo para darse a conocer, no solamente que soy una persona que está solamente encerrada en un estudio de radio, sino que también se pueden hacer más cosas, como por ejemplo el caso bueno, de la tele y principalmente de las redes sociales. O sea, hoy día cualquier persona puede pescar un celular y puede hacer un programa, por ejemplo. Como yo. Claro, claro, No, claro. Entonces tenemos, un ejemplo. entonces el anonimato creo que hasta por ahí nomás, porque ya tú sabes que la radio ahora se ve, entonces, Eso mismo. claro, pero Pero la sí. cámara, perdón, pero la cámara que tú tienes en ADN no se ve mucho, no se ve No, no mucho se cuando ve tú estás mucho, al no, aire. porque, claro, porque son cámaras instaladas en el estudio principal, pues entonces yo estoy detrás del cristal. Yo hago mi programa, lo autogestiono, lo autocontrolo, porque, bueno, una de las enseñanzas que me ha dado la radio desde chico era justamente también aprender todo lo que es la parte técnica y que la he podido dominar durante todo este tiempo. Y como te digo, escuchando mucha radio. Y A esos son, propósito, y escuchando eso, y escuchando radio, tú te das cuenta de los detalles, de la forma en que se programa la música, en que el micrófono, si el micrófono satura, si está muy bajo, si está muy alto. Entonces, te hace como un observador, pero tremendo, o sea, en cuanto a oídos, un oyente que está como en sintonía fina, podemos llamarlo así, de todos los detalles que es la radio. Lo mismo que la televisión, la puesta al aire, uno se fija, por ejemplo, en el poncheo de las cámaras, cosas muy técnicas. También uno observa muy bien cómo se hace cómo se hace la tele. Yo soy de esos auditores que pican finito, ¿ya? Y también de un televidente que pica finito, ¿ah? Que no solamente ve el contenido, sino que también la parte técnica. Y eso me ha llevado mucho para poder, para que las cosas salgan bien. Eso es más que nada. es una mala costumbre de los colegas en realidad, porque Sí, uno escucha la radio. Por ejemplo, me pasa que escucho radio y sé cuando hay un problema, cuando si no se hizo una mezcla bien. Pero es un defecto profesional que el 99% de las personas que escuchan radio no lo sí, notan. sí, claro. Pero Y lo creo nota que el no es jefe, un ese es el defecto. O problema. sea que yo creo que es una virtud que tenemos nosotros. Sí. Porque nos hace más, nos hace mucho más, o sea, o sea, adquirimos una mirada y también un oído más agudo en en cuanto, no sé, por ejemplo, la puesta al aire de una radio. Como tú decías, no sé, no, Saludo a un no amigo de aparece nosotros. no se mezcla bien la música, por ejemplo, no, no salió la hora, porque es algo Muy muy básico. normal Los baches, que no saliera la hora cuando yo hacía mezclas para una importante radio de este país, era muy normal en mí. claro. Sí, Y no, uno pero tenía que apretar el tac. no, y ¿Qué créeme que el hora es? sentimiento de culpa Sí. cuando se le escapa algo, oh, es tremendo. Aunque, como decimos, mientras la señora Juanita no se dé cuenta al aire, todo bien. Pero uno que trabaja en el medio se da cuenta. No se da cuenta el jefe. Y con todo el respeto, no sé en el caso tuyo, pero siempre hay un sapo. Siempre, 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 no, eso es siempre, típico. Y siempre va a siempre. llegar el mensaje, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta hora? ¿Qué ¿Qué pasó pasa? que no salió la tanda de tal hora? Que no salió tal auspiciador? Entonces, uff, Sí. uff. No, pero lo importante que lo importante es que siempre salga bien y que los errores mínimos se perdonan siempre. Sí, claro. Tampoco Lo que como pasa es la que uno siempre es perfección. detallista. Es detallista. Y yo quiero entrar ahí en el detalle de la perfección de lo que viene ahora.
hablando de la radio, ChatGPT, estamos hablando de la inteligencia artificial con las voces. ¿Qué te pasa a ti con eso? Tú también eres parte de Chile Voces, donde Ujú. entiendo que están empezando a trabajar este tema, que yo puedo tomar Sí, lo hecho, mm, voces X, y las puedo transformar y decir lo que yo quiera. claro. Si le puedes contar a la gente que está viendo un poco qué se está haciendo y tu visión al respecto. Mira, bueno, yo creo que la palabra amenaza es con la que más se escucha dentro de la gente que trabaja con su voz, en todo sentido, en el doblaje, en la locución comercial, en los que trabajamos en radio, porque la inteligencia artificial, lamentablemente, y es parte de la evolución que tenemos como sociedad, llegó no solo para quedarse, sino que también llegó para reemplazar muchos puestos de trabajo. Em, para mí, en lo personal, más que tomarlo como una amenaza, porque al principio, claro, era una amenaza, hay que usar, creo yo, la inteligencia a favor de uno. Empezar a estudiar esto, pero también en pos, no solo en pos también de defender el trabajo que realizan hombres y mujeres que están ligados al mundo de la voz. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre lo que se hace con inteligencia artificial, que ha traído resultados realmente asombrosos, y lo que puede hacer la voz netamente humana. Que claro, la inteligencia artificial emula muy bien las voces de manera, de manera virtual, pero hay una cosa que lo mismo pasa, y lo conversamos muchas veces con respecto a la programación de música, son los sentimientos, es la emoción, las emociones, los sentimientos que uno expresa al momento de grabar o de trabajar con su voz. Y eso es algo que todavía, hasta el momento, eh, no ha desarrollado la inteligencia artificial, que es hacer cosas con emociones, con sentimientos, con sensaciones. Eso no lo ha podido lograr hasta el momento la inteligencia artificial. Nosotros hacíamos varios ejercicios, por ejemplo, cuando se hace programación musical. Eh, ChatGPT, quiero decir, tiene la opción para poder programar canciones, pero se basa en los charts, se basa en las listas que publican, por ejemplo, Billboard, pero no se basa, por ejemplo, en las sensaciones que tiene el auditor o Las auditora, tonalidades. las tonalidades, los ritmos, el ritmo, la emoción, el contenido de las canciones. Eso todavía no lo proporciona la inteligencia artificial. ¿Y quién lo proporciona? Es el programador radial. ¿Quién proporciona actuar o hacer una voz que genere emoción, que genere persuasión? Eh, es la humanidad, son las mujeres, son los hombres. No lo hace la inteligencia artificial, no transmite emoción, es algo vacío. Para mí la inteligencia artificial es algo, en el caso de la voz, es algo vacío, no es algo que a mí me transmita convicción en ese sentido. Pero creo yo que em, quienes trabajan en otras áreas hay que ocuparla a favor, a favor de o sea, aprovechar las herramientas, pero sin perjudicar a los que hoy están trabajando y que prácticamente llevan el sustento a sus casas. No sé si me entienden, me logro explicar. No, totalmente claro. Y te había preguntado, no sé si manejas la información, lo puedes comentar. Chile Voces, hay una preocupación dentro de Chile Voces con lo que está ocurriendo con las voces de inteligencia artificial. ¿Hay algún trabajo? ¿Espera, o de parte tuya, esperas que exista alguna norma legal, legislativa que Sí, impida de que... mira, yo tomo el ejemplo de lo que ha hecho Italia o lo que va a hacer Alemania durante este año, que es, bueno, yo sé que es una medida radical, que es la prohibición de algunas herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT, pero aquí se requiere la unidad, se requiere la unión de aquellos profesionales que trabajan en distintas áreas, como por ejemplo la voz. Eh, Aquí se tiene que regular el uso de la inteligencia artificial.
Creo que el camino es cuidar los puestos de trabajo, porque si no, lamentablemente el resultado va a ser, no va a ser muy beneficioso para la gente que quiere, o para la gente que trabaja con su herramienta tan vital como, por ejemplo, lo que estamos hablando, lo que es la voz. Y lo que debería surgir es eh, que la defensa, o podemos llamarlo así, que el trabajo más se tome en cuenta, o sea, que más se tome en cuenta, que más se valore el trabajo, en el sentido de que se deben reivindicar mucho más los derechos laborales de quienes trabajan, por ejemplo, con la voz, que lamentablemente se han visto muy vulnerados, no solamente en cuanto a las tarifas, sino que también precisamente a que hoy día agencias están ocupando inteligencia artificial para abaratar costos. Y yo creo que el camino va que debe surgir una voz mucho más fuerte, mucho más poderosa en defensa justamente de quienes trabajan con la voz, como para poder detener o para limitar el uso de la inteligencia artificial. Pero como te digo, em, hay mucho paño que cortar respecto al uso de la inteligencia artificial. El tema es que llegó prácticamente de sopetón este fenómeno, entonces como que empezó a descolocar a todas las áreas. Entonces hay mucho, mucho que debatir, mucho que conversar y mucho que regular, porque si no, eh, yo siento que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Ya. Un poquito, súper claro, comparto los dichos tuyos totalmente. No tanto de la restricción del chat GPT, porque creo que cuando se restringe una tecnología, ya sonó la alarma, son las 10 de la noche. Uy, espera, espera, dame un segundo, dame un Hay que segundo, dame un dormir. segundo, dame un segundo. Ahí estoy. Eso, empezó a sonar la alarma de que tengo que tomar la medicina de esta hora. Ah, ya. Y para terminar, porque hemos estado conversando, aunque no lo creas, ya llevamos una hora conversando. Sí, sin ¿Nicolai? micrófono. Digo, sin Hola, cámara, porque ahora tengo que resolver hola, esa, hola, ¿me esa escucháis? situación. Yo te escucho, Hola, hola, hola. ¿Me yo te escucháis o escucho. no? Sí, sí, Nico, yo te escucho. espérate. Parece que algo pasó. Yo te escucho Algo perfecto. pasó, algo pasó. Nico, parece que te perdí. Así que si te voy a desconectar y te voy a conectar de nuevo para que terminemos la conversación. Ok. No, 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 no quiero esto. Hola, hola, Esto hola. pasa porque no hemos iniciado. No, no hemos iniciado nada. Ahí está, Nicolás, live pausado. ¿Está ahí o no? Sí, Nico. ¿me Hola, escuchas? Nico. Yo estoy No, acá. no te escucho. Ya. Oh, Desconéctate y conéctate de nuevo para que volvamos al aire. Eso es. Ya. No lo escuchaba yo. Víctor no estaba escuchando y a ver si se puede sumar Nicolai de ¿y nuevo. ahí? Parece que el problema es mío. Maldita alarma. ¿Y ahí? Nicolai, Sí, ahí ¿me yo te escuchas o escucho. no? Yo te escucho Hola. perfecto. Parece que soy yo el problema. Espérate, espérate un poquito. A ver. Ahí está. Yo te escucho perfecto. Te voy a escuchar por el retorno que tengo de un parlante acá. Sí, no, no, yo te escucho bien. No, no te escucho Yo te yo. recibo, pero tú no me escuchas. Te perdí, como Espérate, diría el pollo fuente. yo Eh, te escucho. Mira, para cerrar, porque me estás escuchando, para cerrar, no te estoy escuchando yo, pero te lo voy a preguntar, te voy a preguntar para finalizar esto, si te acuerdas de alguna anécdota, alguna cosa divertida que te haya pasado en un radio que nos cuentes, y me escribes cuando termines para yo despedir, porque no te escucho, así que voy a Ya, aprovechar de ver de qué pasa, ¿ya? Así que adelante. ya. A ver, ¿ahora me escucha o no? No, no, no tiene. A ver, ¿alguna alguna anécdota? Uy, a ver, no, no recuerdo bien ahora alguna, weón, como para contar, weón. No, no recuerdo bien alguna para. ¿No recuerda alguna? Uf. Eh, mm, ¿Me escuchas bien? ¿Ahora me escuchas? No. A ver.
Vamos a estar Ah, como una hora haciendo Bueno, Nicolai, sí, parece que no tenemos la respuesta. Mira, no te escucho nada. Un error de mi teléfono, horrible teléfono que tengo. Eh, Vamos a cerrar esto por hoy día. Queda pendiente una conversación. Vamos a ver si nos acompaña en una próxima ocasión Oscar para conversar de Cadena Chile, de contar esta pequeña historia. Te quiero dar las gracias por estos minutos. Eh, Desearte todo el éxito del mundo en ADN, en Mega, en todos los proyectos que vengan más adelante. Si esto lo está viendo alguno de los ejecutivos del quinto piso de Iberoamericana Radio, que me conocen, por favor, Nicolai necesita estar más horas en radio. Nicolai es una de las voces que en 10 años más va a estar marcando tendencia en este país. O si se lo quieren llevar para otra radio, llévenselo. No, con todo el cariño, agradecerte también la amistad de todos estos años y dar esta experiencia de estar al aire, de intentar comunicar a través de TikTok. Quiero comprometer a Víctor a que conversemos un día de esto. No solamente va a ser de radio, esto es conversar con la gente, conversar con las historias, porque todas las historias en este mundo son entretenidas y tienen algo que aportar a cada uno. Así que, Nicolai, te agradezco. Si te quieres despedir, aproveche de decirlo. Voy a poner parlante a ver qué es lo que dices y de ahí nos despedimos. ¿me escuchas ahí? No, no me escucha nada. Ya, voy a escribir. ¿Me Te escuchas? escucho. Ah, qué bueno, ya, buenísimo. Ya, no, solamente agradecer este ¿Qué onda? espacio, amigo, Te porque de escucho. verdad. ¿Ah? ¿Me escucha bien, cierto? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ya. Ah, ya. Dije, no, solamente quería agradecer te quería agradecer este espacio. Fue todo esto fue improvisado, experimental, pero la verdad es que me sentí súper cómodo y bueno, muchas veces hay cosas que no, que hay muchas veces que hay muchas cosas que incluso ustedes desconocen, algunos pasajes de mi vida, pero quería dárselos a conocer, sobre todo mis inicios en radio. Así que no, de verdad, un gusto y bueno, voy a esperar la oportunidad. Por lo menos voy a tener varios días para poder acordarme, por lo menos, de alguna anécdota, que hasta ahora no me acuerdo, de verdad, francamente no me acuerdo, que han pasado tantas cosas que Ya pues. no Yo recuerdo recién bien. acabo de terminar de escucharte, Nicolai. Oye, terminó esto como no quería que terminara. Hay un desfase horrible, así que, Nicolai, quedamos en un compromiso de conversar en una próxima ocasión de Cadena Chile, sumar aparte del equipo, ojalá se pueda sumar Diego, la Marcia, conversar acá a través de TikTok. Víctor, te voy a comprometer para una próxima conversación. Vamos a hablar de radio, de cocina, pero vamos a ligar todo. Porque lo importante son la historia. Así que, Nicolai, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon.